Dios nos habla. Él nos muestra, ahorita te voy a decir el título. Él nos muestra ayer aprendimos algo, reflexionamos. En el estudio aprendimos varias cosas. Y si ya las sabíamos, pues las recordamos. Pero no habíamos hablado acerca de la palabra adulterada. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que Dios pide, no de nosotros, de cada una de las personas que conocen la palabra. Dice que prediquen una palabra sin adulterar. Palabra sin adulterar. Palabra sin adulterar. Esa es el título. Ahora, a través de las escrituras, Dios nos muestra que es la palabra sin adulterar. Cuando tú que conoces la palabra, o tu servidor, o cualquier persona en el mundo, conoce la palabra y comienza a predicar con intereses personales, Dios dice que esa es una palabra adulterada. Ahora, el problema que se mira aquí más grave es lo siguiente, que todos sabemos que la salvación no está en ninguna religión. La salvación está en Cristo, porque Él es el camino. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos? En Juan 14:6. Ahora, ¿por qué Dios dice que hay una palabra adulterada? Y a nivel mundial, la palabra de Dios se ha estado adulterando por diferentes intereses. Por medio de su palabra se han creado institutos de teología, colegios, se han hecho millonarios y te hablan de Dios porque lógicamente ese es su negocio, hablar de Dios. Pero Él dice aquí que cuando tú predicas con astucia, con avaricia para diferentes intereses, esa es una palabra adulterada. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros no predicamos esto cuando Él lo dejó escrito para que lo explicáramos. Lo vamos a aprender ahora en unos pocos versículos y vamos a entender lo siguiente. Bienvenidos, licenciados. Si está Dable por ahí, nos va a comenzar a ayudar. Y vamos a leer en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahí nos dice que muchas personas predican por astucia y de una manera oscura ocultan la verdad, porque el verdadero objetivo es que nosotros conozcamos que en Jesús está la salvación. Pero a veces hay congregaciones que se hacen dueños de las almas y te hacen creer que si tú no das dinero, si no, tú no perteneces a esa congregación, tú no tienes la facultad de ser salvo. Esa es una palabra adulterada. Cuando hay otros intereses. No es el único interés la salvación de las almas. Leamos, dame el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 2.
astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, ¿qué es lo que tenemos que recomendar? Que hagas la voluntad de Dios, pero nosotros, si hay un interés detrás de esta predicación, quiere decir que tú estás adulterando la palabra. Ahora, el problema no es que si tu alma está preparada para la más densa oscuridad. El problema es que a las personas a las que tú les predicas, puedes confundirlas y terminan defendiendo la voracidad, la avaricia, la codicia de una institución. Una persona que oró para que nosotros conociéramos la palabra de Dios, nos dijo, es bien difícil que tales personas se conviertan porque ya tienen un chip programado en su cerebro. Y es triste porque se fueron programando de acuerdo a lo que les enseñó el hombre, no a lo que está escrito en la Biblia. Por eso es que dice Dios, esta clase de personas lo que hacen es, hablan bonito, tienen cooptados canales de televisión, tienen nombres famosos de iglesias grandes, pero la salvación está en la Biblia. Y se hacen dueños de las almas. Se ponen títulos. Cuando Dios dice que ha dejado 12 apóstoles, no, pues yo también quiero ser un apóstol, pero no fue escogido por Jesús. Y la gente se lo cree. Por eso es tan triste que una palabra adulterada puede contaminar tu alma y tu cuerpo ser llevado al infierno, porque no escudriñaste las escrituras. Por eso dice que muchas instituciones como estas recorren mar y tierra, van a diferentes plazas, andan tocando de casa en casa y te quieren inscribir en una congregación. Y esa congregación está totalmente errada y te lleva a un camino diferente que no es el cielo. Claro está que la persona que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y hay una religión que descalifica a Jesús. Dice, yo soy testigo de Jehová. Y lo aprendimos la semana pasada. Que en todo caso ellos hubieran vivido en el tiempo de Jeremías o Isaías, hubiera sido válido. Pero ¿quién nos dio la salvación en el Nuevo Testamento? Jesús. Se les oiría más lógico que dijeran, somos testigos de Jesús. Pero descalificaron a Jesús y andan tocando puertas. Yo soy testigo de Jehová, descalificando a Jesús. Entonces esa es una palabra adulterada. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento hablaba Dios. En el primer siglo habló Jesús. Luego nos habla el Espíritu. Pero todos los que se convirtieron después de Cristo, ¿a quién tenemos que predicar? ¿A una religión o a Cristo? A Cristo. Pues deberían de ser testigos de Cristo si quieren ser salvos. Entonces, te adulteran la palabra, recorren, dicen, y tratan de convencer a alguien que se adhiera a esa religión, y el problema es que no lo mandan al cielo, lo mandan al infierno. Lo podemos leer, licenciado, en Mateo capítulo 23, versículo 14 y 15.
escucha, quizás se golpeó el... No, él tiene silenciado el micrófono. Es que creo que está buscando todavía el... ¿Mateo qué? Mateo capítulo 23, versículos 14 y 15. Si ustedes tienen tiempo de leer en su casa, desde el versículo 8, Dios dejó la recomendación que no nos pongamos títulos. ¿Quién no Porque lee, eso- perdone? Sí, sí, licenciado. Bueno, 23, 14 y 15, ¿verdad? Sí, por favor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las cosas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho le hacéis 2 veces, más hijo del infierno que vosotros. O sea, cuando tú crees en los testigos de Jehová, ¿para dónde te hacen candidato? Porque dejan a Jesús por un lado. Y los fariseos, cuando ustedes tengan tiempo de leer todo eso, ellos decían que si tú no te lavabas las manos, no eras salvo. Tenías que lavarte las manos para comer. Entonces Jesús les dijo, hipócritas. En el versículo 8 y 9 les dice que a él no le agrada que te pongas, yo soy apóstol, yo soy rabí, yo soy maestro. No, dice, sean humildes, ustedes son hermanos en Cristo todos. Entonces le dice, ustedes recorren muchos lugares. Prosélito es un seguidor, alguien que quiere aprender la palabra. Entonces vienen y ellos consiguen que alguien se congregue con ellos. Y lo que hacen no es una persona salva. Les hicieron más candidato del infierno que de ser salvo. Ahí es donde entra aquel versículo, donde dice que Dios ha permitido diferentes poderes en la tierra para ver si tú realmente quieres aprender la verdad o te condenaste con una palabra adulterada. Leamos, licenciada, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses. 2, 11 y 12. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino No. Esa es primera de Corintios. No, es segunda de Tesalonicenses. Perdón, es segunda de Tesalonicenses. 2, 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿No será que está en primera de Tesalonicenses? Es segunda. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Se complacieron en la injusticia. Entonces Dios permite esos poderes de grandes iglesias que tienen cautivado tu corazón. Porque tienen una palabra adulterada. Y porque tú no quieres escudriñar las escrituras, dice, tú no quieres creer a la verdad. Y comienzas a defender a alguien poniendo un ejemplo. Te hacen creer que eres un socio de determinada denominación. Un socio es alguien que participa de las ganancias, pero te hacen creer que eres un socio honorario para enriquecer sus bolsillos. Es una palabra adulterada. Y te hacen creer que estás haciendo bien. Pero tienes que leer para dónde te están haciendo candidato. Si tú participas de esas actividades, participas de esos shows, porque esos son los shows los que hacen.
jóvenes que los ponen a hacer entretenimientos para cautivar corazones. Un niño de 5 o 6 años, ¿qué entendimiento puede tener para que digan que es un socio? Vas a ser un chiquisocio. Ya no solo el papá, sino que también al niño. Entonces es triste cómo la palabra de Dios se va adulterando con diferentes doctrinas. Cuando todos los que estamos leyendo la palabra, sabemos perfectamente bien que la salvación no está en ninguna institución, en ningún curso de teología, está en la Biblia. Los institutos teológicos se han hecho millonarios dándote cursos, como dijimos la vez pasada, de tanatología, inventan palabras complicadas para hacerte creer que son unos grandes literatos. Cuando encuentras en la Biblia toda la paz que Dios te puede regalar. Te dieron un curso de 3 horas, te cobraron 200 o 250 quetzales y el dolor de tu esposo muerto sigue ahí en el corazón. Pero ya te hicieron creer que fuiste a sacar un curso de tanatología. Es un gran pecado, como dice Dios, lo que están haciendo con mi palabra. La están adulterando. La salvación está acá. Sabemos que en Efesios capítulo 4, eso es lo que tenemos que explicar, los que Dios nos ha regalado, el entendimiento de su palabra. Y lo hemos hablado públicamente. Nosotros no estamos en contra de que alguien ofrende en un determinado lugar. No estamos en contra de las congregaciones tampoco. Lo que aborrecemos es lo que hacen con la ofrenda que les han llevado. Han condenado su alma porque se han enriquecido y ha habido injusticia en las congregaciones, cuando claramente en Hechos nos dice que la iglesia de Cristo debe haber igualdad de condiciones. Si se recibieron 100,000 quetzales, qué bueno es. Pero si hay 100 miembros, hay que darle 1,000 quetzales a cada miembro para que cubra sus necesidades. Porque ahí decía que todas las cosas tenían que ser en común. No había permiso para que nadie se enriqueciera. Palabra adulterada. Y claro que te hablan de Dios y por eso te cautiva. Por eso es que te llaman la atención de tu corazón. Y te atraen y comienzas a defender. Y dice Dios, ¿qué van a hacer ustedes cuando yo venga? Ustedes defienden esa injusticia. Por eso dice, se complacen, dice, con la injusticia. No quieren creer a la verdad. Tratan de defender la palabra adulterada. Esta amiga nos decía, es difícil que estas personas se conviertan porque ellas no defienden la palabra, defienden al pastor y lo que les han metido en la cabeza. Vamos a leer Ecor y Efesios capítulo 4. Aquí vamos a entender algo. El deber de los que estamos aquí, los que están en línea, es Efesios capítulo 4. Ya escuchamos que Dios dice que cuando la palabra no está adulterada, es una palabra que no tiene avaricia, que no tiene ninguna astucia. El único fin de Pablo, ¿qué era? Reunir dinero o la salvación de las almas. Eso debería ser actualmente. Pero desde antes habían personas avaras y ambiciosas, por eso es que Dios en el Antiguo Testamento les decía perros a los pastores que se enriquecían con su palabra. Perros ambiciosos. Ustedes lo han leído.
En el Nuevo Testamento de igual manera les dice que está preparada la más densa oscuridad para aquellos que predican por dinero. Leamos, Cori, el libro de Efesios capítulo 4 versículos. Vamos a leer 3 versículos para que entendamos. Si leemos 3 versículos, vamos a tratar de comprender el contexto completo donde es nuestro deber, tu deber, el tuyo, lo que están escuchando y el mío es que si Dios nos regaló un poquito de entendimiento, por gracia lo hemos recibido, por gracia tenemos que compartirlo. Pero hay un aprovechamiento de la palabra. Entonces aquí nos dice, del 4 al 6, que es un solo espíritu, una sola fe, un solo Dios. ¿Por qué tantas doctrinas? ¿Por qué tantas iglesias con nombres que lo que hacen es confundir a la humanidad? Si la salvación está en la Biblia. Leamos Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es todo. Esa es la predicación. No hay tal falsedad de doctrinas, de iglesias, de nombres. Ahora quieren hasta sacar patentes de comercio para las iglesias, para hacerse dueños de las almas. A un lugar donde me tocó predicar en Tiquizate, a los miembros les exigían que entregaran su documento para que quedaran registrados ahí. A tal extremo se ha llegado. Palabra adulterada. ¿Qué tenemos que predicar? Sin avaricia, sin codicia, sin astucia, para que la palabra no sea adulterada. ¿Qué tenemos que predicar? Que hay una sola fe. ¿En quién? En Dios. En Cristo, en Dios. Hay un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, el mismo Espíritu de Dios, y Él nos regala los dones. Ahora, ¿por qué razón? Eso tenemos que hacerlo, desde el más pequeño hasta el más grande, el que entiende la palabra, para que todos lleguemos al entendimiento de que la salvación es Cristo. Leamos en el mismo Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A quién tenemos que predicar? A Cristo. Ah, no, hay que reunir, hermanos, oremos por la ofrenda, el diezmo, hermanos. Es que es para honrar a Dios. Y Dios nos dice en Hechos, a mí nadie me honra con dinero. Es más, yo no vivo en esos lugares. No engañen, no adulteren la palabra. Prediquemos a un Cristo vivo, la relación con Él, esa es la salvación. Y luego nos dice lo que tú estabas leyendo ayer y nos estabas instruyendo, David. Y tú, los niños que son aquellos niños fluctuantes, por no leer las escrituras parecemos unos niños que no hemos pasado a la carne todavía, por dejarnos llevar por estos falsos predicadores. Leamos el versículo 14, ahí mismo. Dice, leamos, dice, para que no seamos unos niños engañados. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Adulterando la palabra. Vamos entendiendo el estudio. Tienen estrategias. Me ofrecieron un curso en un instituto teológico en Villahermosa. Y en ese curso el fin era capacitarme para diplomáticamente enseñarles a ustedes a que den dinero.
es triste, palabras adulteradas. Entonces dice, para que no seamos unos niños fluctuantes, leamos. No nos dejemos engañar por estas personas que con grandes trajes carísimos en canales de televisión te engañan y te hacen creer que te están hablando de Dios, pero el trasfondo hay intereses. Es una palabra adulterada. Dice, la palabra no adulterada es que tú tienes que convencer a alguien que Cristo lo ama y que puede ser salvo. Así seas gay, sea lesbiana, sea ladrón, sea asesino, pero tiene la oportunidad de arrepentirse y ser salvo. Esa es nuestra tarea. Predicar la plenitud de Cristo. Ahí es donde Dios nos dice, guardémonos de los falsos profetas. Leamos Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a leer, para que entendamos que hay palabra adulterada. Vamos a leer lo siguiente. Dice que lo que tú predicaste ayer, tenemos que guardarnos de una palabra adulterada. Es más, Él nos dice, salgan de en medio de ahí. Si ustedes miran que están predicando otra cosa, salgan si quieren la salvación. Pero si quieren continuar defendiendo esa filosofía, ustedes se van a arreglar con Dios. Leamos Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, versículo 15. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Te quieren comer tu bolsa con una palabra adulterada. Recuérdense que en Corintios les dice, no se sorprendan que Satanás se disfraza como ángel de luz. No es extraño que sus predicadores lleguen, se suban al púlpito y le saquen el dinero. Ahí lo dice. Que sus mismos pastores se disfracen adulterando la palabra para enriquecerse. Entonces dice, guárdate de la palabra adulterada. ¿Por qué razón? A estos hay que temerles. Porque Dios ya te dijo para dónde te va a mandar. Si tú crees en ellos, ya te dijo Dios. Mi deber es solo leer lo que Dios ha dejado escrito. Entonces nos damos cuenta que leamos David. Ahí mismo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, lo que Dios le dice, no a las ovejitas, sino a las personas que están predicando. Nunca os conocí. No todo aquel que dice, Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Predicamos toda la vida, Señor. Predicamos. El Señor les dirá, pero también se enriquecieron. Fueron injustos. Y más adelante les dice, allá va a ser el lloro. Apártense de mí. No predicadores. Entonces tenemos que cuidarnos. No se dejen impresionar porque Arturo predica bonito o predica feo. Lean la palabra. No se dejen impresionar en el televisor. Vean cuál es el fin. Vean el testimonio de esa persona. Si se ha enriquecido más que sus ovejitas. Vean los testimonios. No se dejen engañar. Despierten. Porque si tú defiendes esa palabra de ellos,
cielo más duro. Ya te dijo Dios que no te están haciendo candidato para el cielo. Y a esto dice, hay que temer, guardaos de esos falsos predicadores que adulteran la palabra. Leamos Mateo capítulo 10:28 creo que está. Mateo. En Mateo. Veamos Mateo 10:28, ¿qué dice? No temáis a los que matan el cuerpo. Ahí estamos. ¿10 qué? 28. 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por creer a una palabra, a eso debemos de tenerle temor. Por eso yo he sido criticado y juzgado. Y me dicen, limpia tu corazón. Cuando Dios me dice, me gusta que aborreces a lo que están haciendo el mal. Y lo dice en Apocalipsis, cuando hace el examen en las iglesias. Y se los dice a todos, Patrick, David, Arturo, tengo unas cosas que me agradan, pero tenés que arreglar otras cosas. Una de las cosas que me agrada es que aborreces a los que se han puesto el nombre de apóstol y tú los aborreces. Aborreces a los nicolaitas que han cobrado por la predicación. Eso me agrada, dice Dios, porque tú aborreces, porque has leído, no te has dejado engañar, pero tienes muchas cosas que arreglar, porque nos vamos a morir tratando de ir mejorando nuestras actitudes. Pero cada día procuremos crecer espiritualmente, aquilatando la palabra del Señor. Despierten, desen cuenta si una palabra está adulterada. Si yo vengo y les predico aquí algo, pero detrás de esa predicación hay un interés, aborrézcanme o díganmelo, por favor. Tu interés es este, tu interés es hacerte famoso. Te está sacando ventaja a la palabra. No tengan temor de decírmelo como familia, como hermanos en Cristo. Pero háganlo con todos. No porque mire a una persona con corbata, con traje, que habla bonito, que tiene un gran canal de televisión y tiene juegos. No se dejen engañar. Y no tengan temor. Ay, es que Dios dice que no vas a juzgar. Entonces a Juan el Bautista nunca lo hubieran matado, porque él tuvo el coraje de decirle a Herodes, no estás haciendo bien. ¿Qué le hubiera dicho el diablo? Estás juzgando. Veamos aquí, mira, aquí dice, no juzgar. El diablo juega con nuestra mente. Si yo hago por juzgar, yo no estoy bien. Pero si lo hago para que estas personas que tienen grandes congregaciones, Seamos atalayas, ¿no? un día Dios en su misericordia les quite esa venda de los ojos, porque créanme, queridos hermanos en Cristo que predican, todos los bienes materiales van a ser consumidos el día del juicio, pero ustedes habrán librado su alma si se quitan esa venda de los ojos y no les interesa el dinero, sino las almas. Esa es la palabra adulterada de la cual Dios nos dice, tengan cuidado, cuídense, ténganle temor, porque ustedes, si los admiran, ya nos dijo a dónde van a ir, a fin de que sean, los que creemos en ellos, dice, les entrega un poder engañoso, a fin de que sean, ¿qué dice? Condenado. ¿Por qué? Porque no quieren creer, sino que se complacen con la palabra adulterada. Ese fue el pequeño estudio que queríamos reforzar, porque fue muy bonito lo que aprendimos ayer y quedó pendiente de los niños fluctuantes, que tú nos pusiste un ejemplo muy bonito, muy bonito. Entonces con esto ya terminamos de reforzar, que no seamos unos niños fluctuantes. A cada uno de nosotros Dios nos dio un corazón
y un espíritu para que podamos discernir si los espíritus son de Dios o si son engañadores. Que Dios bendiga la vida de las personas que se conectaron, de los que estuvieron presentes, y ahora le toca orar no sé, licenciado ya habló. A la licenciada le toca hacer la oración para darle gracias a Dios por la enseñanza de esta mañana, licenciada. Señor, te damos gracias por habernos permitido estar un día más aquí, habernos reunido. Te agradecemos también por todo lo que nos das todos los días, la oportunidad de estar vivos, de comer y de llegar a la noche. Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos que nos ayudes a llegar con bien a nuestra casa, que se nos quede todo lo que don Arturo nos enseña. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor.